Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Esta segunda etapa, digámosle, tras este pequeño receso para poner a punto algunas cosas referente a las plataformas a utilizarse dentro de la educación virtual que tratamos de implementar a nivel ministerial, así también como dar la posibilidad a las familias a que se doten de algunas herramientas que sin duda son necesarias para que ustedes puedan aprovechar este tipo de educación, ¿sí? Denominada e-learning, que es la educación electrónica. Les planteo el día de hoy este proyecto, ¿sí? Que va a ser enfocado desde la perspectiva de la investigación y que va a estar apoyada desde la disciplina de informática. Quiero contarles que este proyecto se va a estar implementando en los primeros, segundos y tercer años de las especialidades de química industrial. Sería tercer año para las secciones A y B. Construcciones civiles también tercer año, secciones A y B. Mecánica general tercer año, mecánica automotriz tercer año, electromecánica primero y segundo y mecatrónica segundo año. Bien, este proyecto tiene por objetivo llevar a cabo una investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19 para dar a conocer informaciones sobre el nivel de afectación, ya sea positiva o negativamente, hacia la sociedad. Esta investigación va a participar de la primera muestra latinoamericana virtual de ciencias, tecnología e innovación con instituciones educativas de México, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Además de ser una oportunidad para mostrar resultados de nuestro país, de exponer trabajos estudiantiles y abrir las puertas al intercambio y relacionamiento con otros estudiantes de los países integrantes. Sabemos que no somos los únicos que estamos atravesando por esta situación en donde Latinoamérica se caracteriza por la precariedad en las infraestructuras. En este caso hablemos de la infraestructura educativa y todos nos estamos readaptando en un proceso que sí tiene sus altos y sus bajos. Existe también una cierta resistencia, también existe imposibilidad por una parte importante de estudiantes y de familias que carecen de medios para, vamos a decir, el cursado de este tipo de educación. Entonces, propiciar ese espacio, ese intercambio de cómo lo están viviendo en otros países, creo que va a ser una experiencia enriquecedora para ustedes. Este trabajo también tendrá un peso del 80% de la nota final de la disciplina de informática y lo podemos hacer de manera grupal hasta 4 participantes, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito más en esta explicación y vamos a hablar un poquito de lo que es la investigación en donde nos vamos a enfocar, ¿sí? Para que podamos, voy a poner un puntero para poder, a ver si pongo el puntero un ratito, ahí está. Tenemos un problema, ¿sí? Ese problema no siempre es, vamos a decir, en un contexto negativo. También puede ser un problema positivo, aunque no lo crean, ¿sí? Por ejemplo, la sobredemanda de alcoholes, ¿sí? en esta pandemia, en este periodo, ¿sí? Abre la posibilidad a nuevas fuentes de trabajo, a mayor
inversión para, por ejemplo, para expandir una empresa que estaba fabricando alcoholes, ya sea alcohol etílico o alcohol en gel, pero que de repente se vio avasallado dentro de lo que era el mercado, es decir, necesitaban mayor cantidad de productos, entonces tuvieron que contratar más gente para hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces también ese problema se puede dar como una oportunidad. Por otro lado, existe otro sector que, por ejemplo, el transporte público, que tras la declaración de la cuarentena y el aislamiento social estuvo suspendido por un buen tiempo, en donde qué ha pasado de esas familias que dependían del ingreso de los choferes de colectivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los problemas que, repito, pueden tener un tinte de tipo positivo o negativo. El siguiente paso, una vez que tenemos el problema que queremos investigar, es la delimitación precisa del problema. Este paso de la delimitación consiste en marcar, así como su nombre lo dice, marcar los límites hasta dónde, desde dónde y hasta dónde voy a investigar. Si yo, por ejemplo, digo que quiero investigar acerca de la situación económica o del problema económico acarreado a las familias cuyo sostén principal de la familia es un chofer del transporte público, y si lo hago de esa manera súper general, tendría que investigar a todos y cada uno de los choferes del servicio público del Paraguay, ¿sí? Entonces yo puedo elegir, delimitar mi campo de estudio, por ejemplo, para la línea 1 y 2, o para la línea 3, o para la línea 4, ¿sí? Entonces estoy delimitando, si bien es representativa la muestra. Representativo significa de que si yo digo voy a estudiar el caso de un solo chofer, eso no es representativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay miles de personas que están trabajando en el rubro, y puede ser de que justamente a esa persona le haya ido súper bien, y hago la investigación solamente de esa familia, de esa persona, y me dice que está todo súper bien como antes. Entonces no va a ser representativo. Cuando yo tomo una muestra poblacional, es decir, la cantidad de personas, en este caso la cantidad de objetos de estudio que lo tomo como investigación, entonces cuanto mayor, más grande es más representativo, es decir, los datos van a ser más certeros. Pero no obstante, repito, no puedo poner un límite muy grande, porque no voy a tener los recursos para que yo pueda llegar a todos los funcionarios del transporte público del Paraguay. Por ejemplo, tendría que hacerlo por departamentos, tendría que hacerlo por ciudades, y no estamos en condiciones de realizar una investigación de ese tipo. Entonces tenemos que delimitar de manera precisa el campo de objeto que va a ser nuestra investigación en definitiva. Luego está la emisión de hipótesis, ¿sí? Hipótesis contrastables. Las hipótesis son los supuestos que yo creo que podría arrojar mi investigación. Esas hipótesis puedo tener 1, 2 o 3 hipótesis, ¿sí? Mientras mayor cantidad de hipótesis tenga, mayor va a ser mi trabajo, porque yo tengo que demostrar, ya sea positiva o negativamente, que se cumple esa hipótesis o que no se cumple la hipótesis, ¿sí? Entonces, mientras mayor cantidad de hipótesis tenga, mayor va a ser mi trabajo también. Después, contrastables en el sentido de que se pueda comparar con otros, ¿sí? Entonces, ahí se habla de hipótesis contrastables. El diseño y la realización del experimento
viene justamente a ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de una encuesta electrónica. Nosotros estuvimos viendo el Google Drive para poder generar formularios electrónicos a través del Google Form. Quienes no todavía, como por ejemplo mecatrónica creo y electromecánica, que todavía no hicimos con ellos, entonces les dejo también el video para que puedan realizar un formulario electrónico que pueda ser aplicable como instrumento de recolección de datos, porque no vamos a poder ir hasta donde está la persona a quien queremos encuestar. Entonces se lo vamos a pasar o por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces hay un tutorial en donde les muestra el paso a paso. Igualmente vamos a volver a repetir eso porque es importante que lo hagamos de buena manera. Es decir, en primer lugar, las preguntas tienen que estar formuladas o redactadas de manera correcta. No puede darse no puedo hacer una pregunta que no tenga que ver con el objetivo de mi investigación, ¿sí? Tampoco puede darse lugar a dudas porque yo no voy a estar con esa persona a quien le voy a encuestar. Entonces tal vez si redacto mal mi pregunta, la persona podría decir, pero ¿qué marco aquí? ¿Esto o lo otro? ¿A qué se referirá? ¿A esto o aquello? Entonces, esas dudas no pueden estar presentes cuando realizamos una encuesta electrónica. Tiene que ser súper entendible, ¿sí? Y tiene la generación de preguntas o las preguntas que están dentro del formulario tienen que apuntar a un objetivo. Es decir, si yo quiero saber el ingreso, los niveles de ingresos pre y post pandemia, por ejemplo, de los repetimos el mismo caso de las familias cuyo sostén principal era los choferes del transporte público. Yo no tengo la necesidad de preguntarle por ejemplo, de qué signo es. ¿Por qué? Porque en este momento no me interesa el signo de la persona o la religión de la persona o el club deportivo de esa persona, ¿sí? Entonces cada una de las preguntas tienen que ir enfocadas o redactadas para lograr el objetivo que nos hemos propuesto dentro del trabajo de investigación. Una vez que nosotros tenemos todos esos datos, tenemos que analizar los datos. Ese análisis de datos se dan a través de gráficos, a través de comprender en base a lo que nosotros preguntamos las respuestas que nos han dado, ¿sí? Y todo esto está sustentado a través de un conocimiento científico que permiten crear nuevos conocimientos, permiten la aplicación de técnicas, así como es el del relevamiento de datos, como la de la elaboración de los objetivos, como el cronograma de actividades, etc. Permiten dar soluciones a nuevos problemas o descubrir nuevos problemas dentro de la sociedad y nos permiten hacer un replanteamiento del problema, ¿sí? Estábamos de esta manera, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué cosas faltarían? ¿Sí? Porque dentro de una investigación también se puede abrir una puerta para proseguir esta investigación, que a lo mejor por el tiempo no vamos a llegar hasta donde queramos, pero sí podemos dar pautas, ¿sí? Como precedentes para que lo podamos continuar de manera posterior. Todos estos análisis de datos, la obtención del producto final, que en definitiva es la investigación, se debe de comunicar. Estos datos se comunican a través de justamente de la exposición de los datos, de las conclusiones, de las reflexiones que puedan surgir, de los datos estadísticos que puedan surgir, de los números
que representen o que arrojen estas informaciones y se da a conocer a la comunidad científica. En este caso nosotros tenemos la oportunidad de participar en la primera muestra latinoamericana virtual de ciencias, tecnología e innovación, del cual estoy formando parte por Paraguay, y estamos trabajando arduamente para que en el mes de octubre se pueda dar esta muestra. Entonces ahí lo vamos a dar a conocer. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Igual ya les dije de que representa al 80% de la nota. Hablemos un poco más acerca de esto, porque tenemos que entenderlo bien para poder hacer un buen trabajo, y a partir de aquí vamos a empezar a distribuirnos las tareas, a ver qué vamos a utilizar en cada caso, ¿sí? La determinación del problema, es decir, cuál es el problema, cuál sería nuestro objeto de estudio, qué es lo que queremos investigar, ¿sí? Ahí hablamos de la determinación del problema. La contextualización, es decir, el lugar en donde se está dando. Es en Paraguay, es en la zona de Camburetá, es en la zona de Quiteria, es en la zona de Santa María, ¿sí? Es en la empresa de transporte público Corredor 1 y 2, etcétera, ¿sí? Los antecedentes, si es que han existido antes algunos episodios con los cuales podamos contrastar o comparar, ¿sí? Nosotros sabemos que la fiebre española, que se dio hace mucho tiempo, ¿verdad? Ha tenido algunas similitudes con lo que ahora estamos viviendo. Entonces pudiéramos buscar un poquito, hacer una investigación, una consulta de fuentes verificables. Eso también es muy importante. Tenemos que hablar de que no podemos sacar de Wikipedia, no podemos sacar de Rincón del Vago, no podemos sacar de algún blog, ¿sí? Sino que tiene que ser de revistas científicas, tiene que ser, por ejemplo, de Google Académico. Cuando ustedes ponen Google Académico, les lleva a la página, justamente así se denomina, Google Académico, y ahí pueden encontrar información de libros, de revistas, ¿sí? De artículos científicos que tienen, o sea, el contenido de los mismos están verificados. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar cuántos videos en YouTube contradiciendo una y otra cosa con respecto a la pandemia, que es algo creado por el hombre en el laboratorio, que es algo de la naturaleza, que es algo creado por la electrificación del planeta, que es falso, que está matando a mucha gente. Es decir, hay una serie de contradicciones. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos alzar lo que nosotros queramos dentro de Internet. Entonces hacemos valer nuestra palabra como si fuera la verdad en ese momento. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado del lugar en donde estamos obteniendo esa información. Bien, la formulación de hipótesis, así como les había explicado en la diapositiva anterior, es lo que ¿qué puede suceder? ¿Sí? Los antecedentes eran ¿qué ha sucedido antes? ¿Sí? Y en este caso, la formulación de la hipótesis es ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que podría suceder en base a este problema o a esta investigación que estamos iniciando? Ya habíamos dicho de que podemos tener 1, 2 o 3 hipótesis, no más de 3, porque si no se extiende demasiado el trabajo. Y mientras más cantidad de hipótesis tengamos, también mayor va a ser la cantidad de trabajo que eso nos demande. Vamos a continuar un poquitito más, ¿sí? Y vamos a ver de que la ejecución del proyecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, creamos una carpeta en el Drive que se convertirá en nuestro portafolio electrónico y en donde alzaremos todo lo que vayamos haciendo, fotos, archivos descargados, videotutoriales, etcétera. Creamos un Docs en el Drive, que es un archivo de texto tipo Word en el cual iremos construyendo el plan de investigación.
Este documento con la carpeta se comparte con la profesora, quien irá corrigiendo en todo el proceso. Creamos también el formulario. Antes de ser aplicado debe ser corregido por la profesora. Este formulario también estará en la carpeta. Este trabajo con el Drive lo voy a hacer en un video aparte para explicarles el proceso de creación de la carpeta. Ahora bien, ya que tenemos el team, ¿sí? Buscaré yo un mecanismo para ver si podemos crear carpetas de manera individual, ¿sí? Entonces me dejan todavía ver eso y vamos a ir ajustando conforme a que pueda yo crear una carpeta individual y que sea solamente visible para el alumno o el equipo de alumnos y el docente, ¿sí? Entonces, si recapitulamos un poquitito y haciendo énfasis, ¿por qué trato de explicar tantas veces lo mismo? Porque en este medio que es virtual, muchas veces las preguntas que se generan no son respondidas al instante, ¿sí? Entonces vuelvo a explicar que determinamos el tema que vamos a investigar, elaboramos los objetivos de la investigación, qué es lo que queremos lograr con la realización de la misma, ¿sí? Establecemos la población a la cual aplicaremos la investigación. Es muy importante delimitar bien, por ejemplo, mujeres de entre 15 a 20 años del barrio Quiteria o estudiantes del tercer año de mecánica general del CTN. Es importante que tengamos que tengamos los datos de toda la población que decimos que vamos a tomar como muestra poblacional. Es decir, si hay 200 choferes, como estábamos poniendo el ejemplo inicial, a los 200 le tengo que encuestar. Elaboramos los instrumentos de recolección de datos. Podríamos optar por formularios electrónicos. Las preguntas deben ir orientadas a la investigación. Si mi tema de investigación es las dificultades de proseguir los estudios vía medios electrónicos, no me debería realizar preguntas concernientes al credo religioso, por ejemplo, o en definitiva, todas las preguntas deben ir en función al logro de los objetivos de la investigación, ¿sí? También lo que ya les mencionaba, no interesan algunas preguntas, entonces todas las preguntas que realicemos para nuestro formulario electrónico primero tienen que estar corregidos por la profe, ¿sí? Vamos a avanzar un chiqui más y tenemos que elaborar una página web que también va a ser una clase aparte. Este es como un desglose general de todo lo que vamos a ir haciendo en esta etapa, independiente o paralelamente al desarrollo normal de las clases, ¿sí? Por ejemplo, con electromecánica, con mecatrónica tengo programación, voy a seguir dando programación con ellos y a la par tenemos nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Que es el proyecto final para la disciplina. Entonces, esto, repito, es como un vistazo general de todo lo que vamos a hacer y vamos a ir desarrollando clase por clase, punto por punto, lo que necesitaríamos realizar para poder concretar nuestra investigación. Entonces, elaboramos una página web, dice presentando el proyecto a través del Google Site, del Drive. Veré también si el team tiene una herramienta que nos permita realizar páginas web, ¿sí? Entonces lo haríamos ahí para poder hacer en un solo lugar, ¿sí? Todo lo referente a nuestra disciplina, a lo que va de nuestra educación. En él alzamos todo lo referente a nuestro trabajo de investigación, el título, el eslogan, un logotipo, la introducción, los objetivos, los datos obtenidos, las conclusiones, imágenes, videos. Lugar de referencia debe ser una página en la cual se acceda y se obtenga la información de lo realizado a lo largo de la investigación, incluyendo los productos como podemos hacer un póster, podemos hacer un tríptico, podemos hacer un folleto, podemos grabar un podcast, podemos realizar videos, ¿sí?
podemos hacer muchísimas cosas en realidad ahí dentro de nuestra página web para poder mostrar después. En el número 5 dice, analizamos los datos obtenidos, utilizamos gráficos para ello de manera a referenciar los gráficos en los análisis que realizamos. También hacemos la presentación de los resultados, así también elaboramos las conclusiones que deben, ahí está muy importante lo que dice acá. Las conclusiones deben dar respuestas a los objetivos planteados inicialmente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me planteé elaborar un manual, un manual de instrucciones básicas para prevenir el COVID en mi lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, tengo que concluir que tras el proceso de investigación se pudo elaborar un manual ¿cómo era que dije? Un manual que permita prevenir el contagio del COVID en los lugares de trabajo, ¿sí? Es decir, tiene que dar respuesta a lo planteado, porque dijimos que los objetivos son, o es en este caso, a lo que queremos llegar. Y las conclusiones deben dar respuestas a esos objetivos que nos hemos planteado. En el número 8 dice, indicamos las fuentes de información que utilizamos, las bibliografías, muy importante. Todas y cada una de ellas tienen que tener una referencia bibliográfica de dónde hemos sacado, ¿sí? Elaboramos los productos de investigación como el sitio web, póster, tríptico, folletos, podcast, videos, etc., ¿sí? Seguimos un poco más y vemos, no sabes a qué sector enfocarte. Aquí te presento unas ideas. En la lista encontrarás algunas ideas de las cuales puedes desprender tu tema de investigación. Por ejemplo, efectos de la pandemia en el sector metalúrgico de la ciudad de Encarnación. Tendría que yo recabar información de todas las empresas metalúrgicas de Encarnación. Impacto de la pandemia en la venta de remedios yuyos de la placita municipal de la ciudad de Encarnación. Consecuencias pedagógicas tras la pandemia del COVID-19 en los estudiantes del tercer año de la especialidad D, sección tal, del CTN y CTB. Implicancias de la pandemia en la economía de mi familia. Efectos de la pandemia en la atención pediátrica del Hospital Pediátrico Municipal de la ciudad de Encarnación. Nuevas oportunidades para microemprendedores durante la pandemia del COVID-19. Mirada hacia las construcciones del barrio San Isidro en época pandémica, ¿sí? Y pueden haber muchísimos otros temas más que una vez que ustedes lo determinen van a compartirlo conmigo y yo les digo si está bien, si lo tenemos que cambiar, si puede ser viable o no, ¿sí? Entonces esas son unas ideas que les pongo. Igual yo esta presentación yo les voy a alzar dentro del aula virtual para que ustedes lo tengan, lo descarguen y lo consulten las veces que ustedes necesitan. Lo que tu trabajo debe contener. Bueno, y aquí viene una guía emanada por el Ministerio de Educación y Ciencias de nuestro país, en donde tiene que estar la institución educativa, en donde habla de el capítulo 1 y 2 habla de la identificación, ¿sí? A partir del capítulo 3 habla del marco metodológico, hipótesis y variables, y ahí habla de la hipótesis, conjeturas que deben ser factibles de someterse a prueba empírica, son guiadas para la investigación, indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formulada a manera de proposiciones. Proposiciones son oraciones, ¿sí? El siguiente dice diagrama de variables, representación gráfica útil para describir el comportamiento conjunto de dos variables, ¿sí? ¿Qué son las variables? Son los aspectos o características que pueden ser cuanti o cualitativas que son partes del objeto del análisis. Cuando nosotros hablamos de cuantitativa podemos contar
Y cuando nosotros hablamos de variables cualitativas es porque vamos a hablar de las características o de las cualidades que tengan esas variables. Definición operacional de las variables establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables de su investigación, ¿sí? Y ahí tenemos los indicadores de las variables, que pueden ser el tipo de investigación según el campo de estudio de énfasis, puede ser el objeto de estudio básicas o aplicadas. Después habla de la naturaleza de la información para responder al problema de investigación, que como les dije puede ser cuantitativa, cualitativa, documental o experimental, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Igualmente ustedes pueden googlear un poquito, entonces también ya se van adentrando a qué se refiere cada término que estamos encontrando en esta guía, que repito, es una presentación general de lo que vamos a ir haciendo en este segundo tramo de las clases virtuales. Tenemos extensión del estudio de campo o estudio de casos, ¿sí? El objetivo general, que puede ser descriptiva o evaluativa. La población y muestra, el total de individuos que son objetos de estudios y selección representativa de una porción de la población ahí falta un espacio, ser sometida a estudio respectivamente. Habla del método que consistiría en la técnica, el instrumento para la recolección e interpretación de datos, pueden ser encuestas, entrevistas y observaciones, ¿sí? Seguimos un poquito más dentro de esta misma guía, que en el capítulo 4 habla del análisis e interpretación de los resultados, que son instrumentos aplicados y gráficos estadísticos. En el capítulo 5 habla de conclusiones, recomendaciones y proyecciones, también de las limitaciones. Principales conclusiones de esta investigación, las sugerencias emanadas de las conclusiones que tiendan a mejorar la situación estudiada o proyecciones que pueda tener la investigación, de lo que yo les decía, que era como abrir la posibilidad a que se pueda realizar un estudio más profundo, ¿sí? En base a esta primera etapa de la investigación, por así decirlo, ¿sí? Y las limitaciones, de repente por algunas cuestiones no se ha podido completar uno de los aspectos de la investigación, entonces ahí se habla de las limitaciones. La bibliografía, que son los textos consultados, otras fuentes consultadas que serían páginas web, y tenemos los anexos que se relacionan a los gráficos, mapas, ilustraciones, modelos de encuestas, grabaciones de entrevistas, etcétera, ¿sí? Habla de que tenemos que presentar, a ver un poquito si puedo bajar esto, a ver, no puedo bajar, el tamaño del papel A4, el interlineado de 1,5, el márgenes izquierdo 3 centímetros, derecho 1,5 y el tipo de letra dice Arial Calibri, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más. Dice nuevamente, hay un ejemplo, ¿sí? En donde ustedes tienen una guía un poco más detallada de lo que se refiere a la estructura del proyecto, ¿sí? El eje temático, por ejemplo, puso aquí rescate y respeto de los símbolos patrios nacionales en los estudiantes de la institución educativa, ¿sí? Esto tiene que ver más con un contexto social que tecnológico, de innovación y científico, ¿sí? Esto es más para materias de la rama social, ok. Entonces, pero igual les puede servir súper para un ejemplo, ¿sí? Sigue el ejemplo aquí, ¿sí? De la página anterior, y o sea que en realidad ahí terminaría la guía propuesta. Este es un formato que vamos a utilizar, no tiene gran importancia, ¿sí? Y ahí entonces terminaría nuestro proyecto, que habla sobre la investigación apoyada desde la disciplina de informática.
Es lo que vamos a ir trabajando durante estos meses. Vamos a ir desglosando punto por punto para poder ir construyendo nuestro plan de investigación, que tiene que estar dentro de nuestro portafolio electrónico, que va a ser lo primero que vamos a cambiar, a poder estudiar, ¿sí? Ya les voy a pasar en la siguiente semana cómo crear ese portafolio electrónico, y ahí vamos a empezar a cargar toda nuestra información. Es bueno que vayan formando sus grupos si así lo desean. Repito, puede ser hasta de 4 personas, pero no más de eso, o también podría ser de manera individual. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. Espero que la escuchen, espero que también les paso el PDF correspondiente de este PowerPoint para que lo tengan a mano.